Estamos en un año netamente político. Algunas sorpresas. Revisando diarios, tenemos un gran archivo de diarios de Corrientes y de Buenos Aires, y encontramos ayer y anteayer una serie, algunos artículos que son interesantes, que ustedes lo sepan. Aparte de eso, hemos hecho una entrevista al arzobispo de Corrientes. Más que una entrevista, hemos hecho un diálogo. Le tengo mucho aprecio al Monseñor Andrés Stanovnik, arzobispo de Corrientes. Es una persona abierta, conversa con todos. Me da, digamos, audiencia o lugar para conversar con él, sabiendo que yo soy judío. Mantiene una buena relación con todas las religiones en Corrientes. Ha iniciado rondas en las cuales intercambian opiniones, y como vamos a escucharlo ahora él, sobre temas importantes: la visita del Papa a la Argentina, qué piensa con el cierre o las restricciones de los establecimientos de culto. Fíjense una cosa: según la religión judía, para poder realizar una misa, una ceremonia, tiene que haber por lo menos 10 personas. Si no hay 10 personas, no puede realizarse. Eso fue un impedimento porque había una prohibición de juntar 10 personas. Pero vamos a escuchar sobre eso y sobre otras cosas a Monseñor Stanovnik. Incluso hace algunas reflexiones sobre el ambiente político que se vive en Corrientes. Ustedes van a tener oportunidad y presten atención. Yo sé que prestan atención a todo este programa, pero les pido una atención especial. Cuando Monseñor se refiere, porque esto lo hicimos ayer jueves, lo hicimos el jueves, esta conversación con Monseñor, cómo se refiere él al encierro en las casas, cómo está el tema de la separación en los cultos y lo que agregamos nosotros. Bueno, ustedes tienen seguramente interés en escuchar a Monseñor. Luego yo haré un análisis político de lo que está pasando en estos momentos en Corrientes. Señor director, ponga por favor nuestra conversación con el arzobispo de Corrientes, Monseñor Stanovnik. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. Estamos hoy con Monseñor Andrés Stanovnik, a quien lo encontramos con un muy buen estado de salud, siempre dispuesto a hablar con nosotros y dispuesto a escuchar y ver qué más puede hacer por Corrientes desde su arzobispado. Muchas gracias por su tiempo, Monseñor. Y muchas gracias a usted, don Guzniski, porque con frecuencia posibilita estos espacios de diálogo, que nos ayuda a encontrarnos también con la audiencia y poder compartir, sobre todo escuchar, que es hoy una de las conductas de las que estamos bastante huérfanos, ¿no? Así es. Hablamos mucho y escuchamos poco, ¿verdad? Sí. Si bien ahora en este momento estamos para hablar, pero vamos a tratar de escucharnos. Por supuesto. Me gustaría conocer su opinión, por ejemplo, durante toda esta pandemia que estamos viviendo, todavía la vamos a tener por un tiempo, el hecho de que se cierren o se dificulte el acceso a los lugares de culto. ¿Cuál es su opinión? Siempre, por supuesto, guardando las medidas que se tengan que mandar. Sí. ¿Cuál fue la conducta que nosotros adoptamos desde nuestras comunidades católicas desde el comienzo de la pandemia, desde la primera noticia? Nos propusimos ser buenos ciudadanos, que significa cumplir con las normas sanitarias, ¿no? Curiosamente esto ya aparece en el Antiguo Testamento. Así es. El Antiguo Testamento es muy curioso, ¿no? El libro de los Proverbios, que recoge la sabiduría de siglos, ¿no? Pone en alerta a aquel que no le hace caso al médico, ¿no? Diciendo que si no se le está haciendo caso al médico, tampoco se da lugar a Dios. Es muy interesante, sí, es muy antigua esta sabiduría, que en el fondo reconoce también la capacidad del hombre, la capacidad que Dios le dio, ¿no?, para cuidar su propia vida, ¿no? Bueno, nosotros partimos entonces de ser buenos ciudadanos y acatar las normas de los profesionales a través de los comités de crisis, ¿no? Eso lo mantuvimos, digamos, todo este tiempo. Y hoy seguimos con esa conducta. Si bien en algunos momentos aparecía, digamos, un poco discriminatorio los límites que se le ponía al culto, ¿no?, en comparación con otros espacios públicos, ¿no?, aún de diversión, ¿no? De todas maneras, hoy lo que se nos pide es que respetemos el distanciamiento, ¿no? Respetemos el distanciamiento. De modo que depende de la capacidad de los templos que convoquen a más o menos personas, ¿no? Bueno, dicho esto, insistimos mucho durante este tiempo esta necesidad que tiene el ser humano de comunicarse con el trascendente, que nosotros creemos que es alguien, no es una fuerza o una energía, digamos, impersonal, sino que es alguien. En momentos de crisis, ¿no?, el ser humano necesita agarrarse de algo, más bien de alguien, ¿no? Bueno, porque se da cuenta de su fragilidad constitucional. La condición humana es frágil, es sumamente frágil. Ante la crisis, ante la prueba, se da cuenta, toma conciencia de eso. Entonces no se le puede privar de esa dimensión trascendental. Entonces nosotros hicimos todo lo posible para seguir prestando el servicio espiritual a nuestra gente.
En ningún momento se cerraron los templos en el sentido, digamos, más amplio de la palabra. Cerrar, que significaría no ofrecer ningún tipo de atención. A los enfermos se los visitaba en sus casas, a los hospitales se seguía atendiendo a través de los capellanes, se utilizó los medios, estos medios digitales, para hacer llegar una palabra de aliento, abrir las misas a la familia, se insistió en el valor de la familia, ¿no?, del lugar que tiene la familia y de los vínculos interpersonales, que la pandemia los hizo estallar en más de alguna ocasión, porque de pronto la familia se encontró, bueno, muy limitada en el espacio físico, encontrándose todos los días, y eso trae oportunidades hermosas, pero también desafíos importantes para superar tantos aspectos de la convivencia, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros entendemos. Así es, esto nos llevó a vivir un poco más en familia, pero bien señala usted de que la convivencia 24 por 24 horas muchas veces hace resaltar algunas cosas a favor, y también aparecen situaciones difíciles. Tenemos ahora, casi a fin de mes, la Semana Santa, estamos próximos ya, que tiene preparado alguna situación especial la Iglesia en este momento, o digamos estamos... Sí, hay normas universales que ya nos llegaron de la Santa Sede, que siempre añaden que es necesario adaptarlas a las circunstancias locales, ¿no? Claro. Y nacionales, porque esta pandemia, aun cuando nos abarque a todos, las situaciones de los países es diversa, y aún mismo acá una cosa es la capital, otra cosa son los pueblos del interior, ¿no? Con esas salvedades hay algunas normas generales, ¿no? Por ejemplo, la procesión que se hacía para el Domingo de Ramos, ¿no? Esa procesión se suspende, pero se hace la bendición de Ramos, decimos, con otra forma que es más restringida en el mismo templo, guardando las distancias, ¿no? Es decir, los ramos se siguen bendiciendo. También pueden ser bendecidos desde sus casas, desde sus propias casas. Basta con participar devotamente de la celebración, ¿no? De la celebración del Domingo de Ramos, por ejemplo, ¿no? Lo mismo el lavatorio de los pies el Jueves Santo, ¿no? Ese lavatorio de los pies se recomienda suspenderlo, ¿no? Y así hay una serie de normas, pero no varía sustancialmente de lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Bien, el Papa va a iniciar, o ya inició en estos días, una visita a Irak, que es una zona que está muy afectada por el virus. Por los extremismos, ¿no? Y virus y las dos cosas. Sí. El virus y los extremismos, porque es una zona disputada por Irán y demás. Ahora, ¿cuándo vendrá el Papa a nuestro país? ¿Hay alguna, alguna reflexión por parte del Vaticano en cuanto a la oportunidad que usted conozca, o es una cuestión de ir atendiendo situaciones en distintos lugares del mundo? Sí, el periodista Nelson Castro tuvo un encuentro con el Papa, un encuentro periodístico la semana pasada. Tocaron el tema de la salud de los papas, de la salud del Papa Francisco, y también de su eventual viaje a la Argentina o no, ¿no? El Papa dijo que a la Argentina no vuelve y que morirá en Roma, de modo que ya descartamos la visita del Papa a la Argentina. Ya es un tema que él mismo lo determinó, ya está. Así que los argentinos no esperemos la venida del Papa Francisco a la Argentina. Es una decisión de él.
Él tiene sus motivos por los cuales toma esta decisión. Yo personalmente creo que el Papa administra sus viajes pensando en el mundo. Sí. Este viaje a Irak es un viaje, digamos, de unas dimensiones estratégicas, mundiales, en vista de un mundo más humano, de una mayor convivencia fraterna, ¿no? Un llamado a la paz. Claro, sí, es trascendental. A ver, si uno lo compara con un viaje a la Argentina, a la que por lo menos le tendría que dedicar una semana, por lo menos, ¿no? No tiene trascendencia salvo para nosotros. No tiene una trascendencia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que es razonable lo que hace el Papa. Además, es una opción pastoral de un pastor que mira el mundo, mira los focos muy serios de tensiones que vive y le dedica tiempo a eso. El tiempo limitado que le queda, ¿no? Sí, bien. Hay quienes aprovechan políticamente ciertas situaciones por las cuales estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del distanciamiento, que es una medida que se cumple, digamos, hasta en las colas de los bancos, en las colas de los supermercados y demás, el distanciamiento, como un elemento para anular elecciones o usarlo políticamente a la imposibilidad de votar. Yo creo de que todo con voluntad y queriendo saber qué es lo que uno quiere, se puede obviar todo eso, porque así como se hace cola para los bancos o para recibir la ayuda social, se hace cola para ir a votar también, es una cosa importante, ¿no es cierto? Ahora, dentro de cuando usted recorre la zona de su arzobispado, ¿encuentra gente con vocación religiosa en estos momentos? En este momento sentimos que hay un despertar religioso. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora en Itatí, cuando comenzamos el año, como lo hacemos ya hace tiempo, al principio de año. Bueno, iniciamos el año pastoral encontrándonos en Itatí. Evidentemente no fue masivo, porque invitamos a 15 personas por parroquias, somos unas 50 parroquias, y otro tanto en número de movimientos, grupos, asociaciones, instituciones, ¿no? De todas maneras era una asamblea limitada comparada con otros años, que es muy masiva, ¿no? Pero nos llamó la atención a tantos la alegría y el fervor de la gente, ¿no? Que fue la alegría y el fervor de la gente. Cuando la persona se encuentra en la vida, cuando se encuentra ante una prueba, y ante una prueba que la amenaza seriamente y que amenaza su vida, se despierta en él algo muy hondo, ¿no? Que es su dimensión trascendente. Sabe que no está hecho y que su vida no termina en estas cosas que son tan pasajeras, ¿no? Y en realidad duran tan poco tiempo, que la vida del ser humano no puede reducirse a eso. Si bien en la vida ordinaria mucha gente se queda simplemente allí, en las cosas materiales de todos los días, pero cuando se encuentra frente a una prueba seria, una enfermedad, por ejemplo, un accidente que la deja mal, le hace despertar, bueno, esa dimensión honda del ser humano que está hecho para vivir primero plenamente y para siempre, porque Dios lo hizo así, ¿no? En esta prueba nosotros percibimos que hay un despertar, ¿no? Hay un despertar. Lo sentimos, por ejemplo, en la nostalgia que manifiesta la gente de no poder concurrir al templo, ¿no? Que concurrir al templo siempre significa encontrarse con otros,
sentirse parte de un pueblo. Así es. ¿No? La familia sola no es suficiente. Es necesario el contacto con otros. Claro, eso claro. Ayuda mentalmente también. Sí, es esa dimensión sacramental de asamblea, de pueblo peregrino, realidades a las que es tan sensible la cultura correntina, ¿no? La de encontrarse, la de peregrinar, la de celebrar, ¿no? Esas dimensiones acá están, digamos, muy desarrolladas y son muy buenas, muy sanas, muy sanas. Bueno, ante esto, ante la prueba, ante los límites, bueno, toda esta dimensión que acabo de señalar quedó como allí, ¿no? Muy aprisionada, sin posibilidades de expresarse, ¿verdad? Entonces, bueno, uno toma conciencia de que la vida es, frente a la prueba, de que la vida es algo más, ¿no? Entonces ahí se abre y comienza, bueno, a buscar el contacto con el trascendente. Efectivamente, nosotros hemos, prácticamente yo he entrevistado o estado en contacto desde Monseñor Vicentín para acá, con todos los arzobispos que tuvo nuestra ciudad. Y quiero hacer notar de que la bonomía de Monseñor Andrés es distinta, y distinta han sido los tiempos seguramente los que han influido también en eso, y aparte de una condición natural. Primero lo veo a usted como un arzobispo más joven que los que conocí, que fueron por lo menos 4, si no más. Ahora, también usted acaba de señalar algo que muchas veces se elude tocar, que es el tema de la juventud, que se le permite, lo que no se le permite, digamos, a las iglesias en cuanto al culto, se tolera en otros ámbitos de diversión y demás, y así tenemos hechos que son desgraciados, que se van produciendo, ¿no es cierto? No. Eso sí, demuestra que en su accionar un cierto modernismo que hace bien, como hizo bien el mensaje que difundimos un par de veces suyo sobre el chamamé, cuando fue Corrientes, cuando fue el chamamé declarado de interés universal, ¿no es cierto? Eso lo trajo a usted también a la tierra, digamos, ¿no es cierto? Usted ve que estamos yendo en el orden general un proceso de entendimiento general de pacificación, de acciones pacíficas, que no hay, digamos, posibilidades de que esto pueda terminar en las discusiones, en enfrentamientos. Sí, mire, la pregunta es muy interesante. Los obispos tenemos un grupo de obispos que formamos la comisión permanente del episcopado, tenemos reunión la semana que viene. Seguramente esta pregunta va a estar en el tapete, ¿no? Seguramente se va a provocar este diálogo, porque siempre lo hacemos en la primera parte, lo llamamos intercambio pastoral, donde cada uno interviene y opina sobre el momento que estamos viviendo. Por supuesto lo hacemos desde nuestra condición de pastores y no políticos, porque no nos corresponde. Pero como pastores sí sentimos cómo vivimos la situación con nuestra gente. Y en este aspecto en este contexto quisiera decir que preocupa el momento que estamos viviendo. Preocupa, porque no percibimos, podríamos decir, no percibimos señales políticas que apunten a que los argentinos nos encontremos, superemos divisiones, intentemos pensar por lo menos un proyecto común,
¿no? Un proyecto común de nación. Busquemos la manera de realizar o de encontrar un espacio, llamémoslo como lo llamemos, no sé, pacto social, encuentro entre los argentinos, diálogo, como fuere, ¿no? No se nota en el lenguaje, digamos, político, no se notan estos temas, ¿no? Entonces, es grave, ¿no? Nos preocupa. Entonces tenemos que cuidar a nuestra gente, para que no nos enerve en esta situación y nos lleve a situaciones de conflicto que después nos arrepentimos, ¿no? Sí, porque siempre, por más disidencias que se puedan haber, tiene que haber puntos comunes entre todos para resolver los problemas. Así que, y evitar, como bien señala usted, monseñor, que todo sea diferencia y todo sea discusión, con lo cual estamos yendo por un mal camino, y en el cual tenemos experiencias mundiales, digamos, ¿no es cierto? Sí, bien. Así es. Bien, monseñor, mi satisfacción, la satisfacción de la audiencia por tenerlo nuevamente una vez más con nosotros, y deseamos que nos siga ejerciendo su misión. Bueno, muchas gracias. Y aprovecho también para saludar a las comunidades judías y a las comunidades evangélicas, ¿no? Porque tenemos un buen diálogo tanto con el rabino Weiser, como con algunos pastores, y me parece esto como un mensaje importante, ¿no? Este acercamiento entre los creyentes, donde descubrimos que tenemos muchas más cosas en común que las cosas que por ahí en las cuales disentimos, ¿no? Vemos distintos aspectos. Eso mismo, si se puede hacer entre el tema en las religiones, ¿por qué no trasladar esos entendimientos, esos puntos en común a la vida cotidiana, a la política, y no, tratar de que haya grupos que quieran imponer su razonamiento a todos? Así es, sí. Se señala muy bien y ha sido un precursor de este entendimiento entre las religiones. En este caso, yo soy judío. Sí, cuánto hizo el Papa Francisco en estos pocos años, por supuesto tomando la línea de sus predecesores, en esto del acercamiento entre las religiones. Dio pasos gigantes, ¿no? El encuentro con el responsable de la religión islámica, el imán. Sí, después con la carta Fratelli Tutti, hermanos todos, ¿no? Son hitos muy importantes. Muy importantes. Bien. Y damos gracias a Dios. Bien, esperemos que en la reunión que tengan de obispos que usted señala se pueda abordar también este tema y que pueda salir algo así como un llamado a los líderes políticos, a los que están, porque todo se maneja en la política, siempre hay, como en las religiones, siempre hay un líder. Sí. Ahora, y lo que el líder diga o lo que el líder haga es lo que se le puede pedir al pueblo o a los ciudadanos que haga. Por ejemplo, no se puede decir hay que andar con bozar, digamos, ¿cierto? Y no hacerlo. Claro. No hay que abrazarse y abrazarse. Claro. Entonces son todos elementos que hoy la televisión nos refleja y que nos hace descreer de que las medidas sanitarias, que al fin y al cabo son medidas sanitarias, no sean necesarias. Sí. Tal vez una cosita que me parece bueno destacar respecto a la provincia de Corrientes, en el concierto de las provincias del país, la buena respuesta, ¿no?, que dio a la pandemia en general, ¿no? Dio una muy buena respuesta a la pandemia. Y en segundo lugar, también en lo que decíamos antes sobre el lenguaje político que preocupa,
¿no?, que preocupa, porque no es un lenguaje que invite al encuentro, al diálogo. Me gustaría también distinguir, ¿no? Me parece que Corrientes se destaca en los últimos años por una conducción política mucho más serena, menos confrontativa, y esperemos que el periodo de las elecciones no encienda confrontaciones, ¿no? O mejor dicho, confrontaciones, enfrentamientos, ¿no? No encienda enfrentamientos. Los candidatos no se dediquen a descalificar al opositor, sino a hablar de su propuesta. Correcto. ¿No? Hablar de su propuesta, que eso nos hace bien a todos, porque una descalificación pública lo único que hace es encender los ánimos negativamente. Sí, y los autoritarismos muchas veces conducen a esa situación. Muy bien. Monseñor, no queremos detenerlo más. Muchas gracias una vez más y seguramente nos veremos pronto. Si Dios quiere, que Dios los bendiga. Si Dios quiere. Gracias. Y por supuesto a la audiencia que nos tuvo paciencia durante todo este tiempo de diálogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà, mediterránea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta, estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Monseñor Starnovsky nos hace un comentario sobre la situación de la Iglesia y demás, y también alguna relación política, de acción política en el medio en que vivimos. Monseñor nos dice que definitivamente el Papa Francisco argentino no viene a nuestro país, que tenemos que descartar ya, como consecuencia de estas afirmaciones, la esperanza de católicos y no católicos, la esperanza de tenerlo al Papa como un símbolo de paz y de acercamiento entre los argentinos. El Papa, si no está en Irak, cuando ustedes están viendo este programa, está en viaje hacia Irak, una zona peligrosa, con 2 peligros: la pandemia, que está muy asentada en Irak, y también la situación bélica. Es decir, que el Papa opta por estar presente en los lugares de conflictos serios o mundiales y no venir, por ejemplo, a nuestro país. Y dice el Monseñor Starnovsky que el Papa le dice que quiere morir en Roma. Difícil, aun cuanto sea del Santo Padre, elegir el lugar donde uno puede morir, donde uno puede descansar en busca de su Dios, es una cosa. Seguramente lo hará en Roma. Y si las circunstancias se dan, morirá en Roma. Esperemos que dentro de mucho tiempo. El Papa
habla de que hay que escuchar más y hablar menos. ¿Entendieron? Hablar menos y escuchar más. Y ahí vamos a una relación de tipo político, digamos, de que no es cuestión todo de hablar y de imponerse con el vocabulario, con un vocabulario político equivocado a otras personas o a otras instituciones. En nuestro programa decíamos que nos preguntábamos, mejor dicho, si el absolutismo político vuelve a Corrientes. Si el absolutismo político que existió en Europa en el reinado de los Luis, y Luis XIV fue el que dijo el Estado soy yo, si eso está empezando a ocurrir en nuestro país. Sería lamentable. Tenemos ejemplos vigentes en estos momentos en una provincia cercana, en Formosa, un absolutismo. Tenemos en algunas declaraciones del gobernador de Corrientes una idea de absolutismo. Cuando Gustavo Valdés, presidente, gobernador de Corrientes, que tiene, según los diarios de la ciudad de Buenos Aires y encuestas realizadas, es el segundo gobernador de provincia que en su provincia tiene el mayor apoyo de la ciudadanía. Celebramos esa situación, pero el gobernador Valdés tiene que tomar eso como un aliciente para seguir trabajando y no creer que ya está. Entrar en un endioseamiento, o usando una expresión más común, en una pedantería de que soy el segundo gobernador de la Argentina en cuanto al apoyo ciudadano. Que no sea eso lo que lo lleve a él al absolutismo, porque decir que Valdés aseguró que decidirá quiénes serán los candidatos a gobernador y vice de ECO, eso es absolutismo. Repito, Diario El Litoral, miércoles 3, Valdés aseguró que decidirá él quiénes serán los candidatos a gobernador y vice de ECO. Una expresión que demuestra absolutismo. Después, en el transcurso de un reportaje que le hace el diario con otros periodistas, empieza medio a corregirse. Parece que se dio cuenta que se le fue una expresión que fue aprovechada y estapa, y ustedes lo van a ver en su pantalla, al asegurar que decidirá él cuáles serán los candidatos. Después él tiene algunas expresiones que me preocupan. El que quiere ser candidato a algo que sea. ¿Qué quiere significar? Y entonces encontramos en nuestros archivos un artículo de Eduardo Menem, presidente de la Convención Constituyente de 1994, que dice que los partidos han perdido el monopolio de la presentación de candidatos. Y hace un resumen y
la intervención del convencional Alberto Natale, demócrata progresista, en el despacho original de la Comisión de Participación Democrática en vías de aludir a la competencia, se indicaba la expresión su competencia, pero cuando se utilizó el artículo, cuando se lo hizo en la inteligencia de que los partidos tenían competencia, aunque no competencia exclusiva, o menos competencia excluyente que otros sectores para proponer candidatos. La conclusión de Eduardo Menem, hombre inteligente, hermano del fallecido Carlos Menem, dice que la conclusión a extraer de lo expuesto que el artículo 2 de la ley 23.298, reservando a los partidos políticos el monopolio para la presentación de candidaturas, ha pasado a ser inconstitucional. Si lo unimos esto con la declaración de Gustavo Valdés, que el que quiere ser candidato a algo que sea, cuando dice y esto es textual, yo voy a decidir por nuestro espacio, donde tiene 30 partidos, donde su partido, el Partido Radical, en esa alianza ganadora, que ganó con 332.000 votos, con el 54% del voto, la Unión Cívica Radical tiene nada más que 97.275 votos, el 15,80%. ¿Cuánto representa ese 15,80% del total de votos que sacó el Encuentro por Corrientes, ECO más Cambieros? Asómbrese, solamente el 11% del padrón. El 11%. Y la Unión Cívica Radical sostiene que va a ser la que va a conducir este proceso próximo. Y más aún, el gobernador se permite decir como absolutista: yo voy a decidir por nuestros espacios, ECO Cambiemos, quiénes van a ser los candidatos a gobernador y vice, sin dudas. La Unión Cívica Radical va a seguir liderando ECO, y el que no está de acuerdo tiene dos caminos: absolutismo, o se queda o se va. Algunos de mi edad y un poco menos, 88, pueden recordar a Esquer Zelaya, década del 30, 40. Esquer Zelaya era un estanciero de la zona de Santo Tomé y Ituzaingó. Su casa estaba en Santo Tomé, y en la estancia tenía un cartel que decía: aquí vive Esquer Zelaya, y al que no le gusta, que se vaya. El radicalismo combatía esta posición de Esquer Zelaya. Todos la combatíamos cuando empezamos a tener juicio. Yo nací en el 33, tengo algún derecho. Pero resulta que Canteros también, un símil a Esquer Zelaya, dice: el que no está de acuerdo, que se vaya. Acá vive Esquer Zelaya, al que no le gusta, que se vaya. Acá está una acción política, y yo voy a decidir quiénes son los candidatos
a gobernador y vice. Y al que no le gusta, que se vaya. Esquer Zelaya. Yo no creo en eso. Yo no creo que si manifiesta alguien, un miembro o un partido miembro de la alianza Ecocambiemos, manifiesta su disconformidad con las candidaturas, tenga que irse del Ecocambiemos, o tenga que agachar la cabeza y seguir, o tiene que hacer lo que dice en lo que refleja el diario de ayer, el Litoral de ayer, que dice que seguramente habrá candidatos, varios candidatos a distintos cargos, y los melones se irán acomodando en el camino. Los melones se irán acomodando en el camino. ¿Quién los va a ir acomodando? ¿Solos? No. ¿Por qué, señores, no dejamos que el que acomode los melones sea el pueblo, la ciudadanía, con las elecciones PASO? Decíamos en el programa anterior que las jerarquías de los partidos políticos, todos los gobernadores, y teníamos por acá una foto del diario, no quieren que existan PASO. Las PASO están por ley para las elecciones nacionales de diputados y senadores. Algunas provincias la adoptaron, casi todas las tienen, para las elecciones provinciales y comunales. Cristina quiere, y Máximo, quieren que haya, por lo menos en provincia de Buenos Aires, elecciones PASO. Pero el presidente Fernández no quiere las PASO. Por eso convoca a los gobernadores para que incitarlos a que pidan que no se haga PASO, para poder definir en una mesa quiénes son los candidatos nacionales en esta renovación legislativa. Hace un tiempo vengo sosteniendo que es más importante para los correntinos también. Es más importante la elección de diputados nacionales que la elección de gobernador. Muchos me tacharon de absurdo que los correntinos y los correntinos. ¿Por qué digo que es más importante la elección de diputados? Ya el gobernador, cuando se trató el presupuesto, logró que las dos mujeres que son diputados nacionales, Jeter y la otra diputada que termina su mandato ahora, dijo, y está en algún lado tenemos el titular, dice: tengo dos diputadas de fierro. ¿Por qué? Porque aprobaron el presupuesto. Y la orden o lo resuelto por Ecocambiemos en el orden nacional era abstenerse. Los otros diputados de Ecocambiemos de Corrientes, los dos, se abstuvieron, aceptaron la directiva nacional. Pero Jeter, me extraña, Ingrid, los dos diputados de fierro que tiene el gobernador. Eso me hace ver que hay una disputa dentro de este Ecocambiemos. Perdónenme, pero no veo que exista armonía entre Valdés, Cambiemos,
y el secretario general que sostuvo hace un tiempo que no cometeremos el error cuando la elección Arturo Ricardo. Ricardo tiene mala suerte. Cuando deja a alguien que le cuide el sillón pero después me lo devolvés, tiene problemas. Le pasó con su primo Arturo, le está pasando con Valdés. ¿Por qué digo esto? Porque cuando le preguntan a Valdés cómo está su relación con, digamos, con Ricardo, dice que que Ricardo tiene su manera de ver las cosas, pero yo tengo las mías. No dice, y debió decir, por ahí en algún momento deja ver, en vez de decir, yo voy a elegir los candidatos a gobernador y vice, decir, la Unión Cívica Radical, partido que tiene la mayor cantidad de votos dentro de la alianza, la Unión Cívica Radical va a decidir. Ahora dice, o en el mismo reportaje se va corrigiendo y dice, voy a ser candidato si es que la Unión Cívica Radical me propone. Es decir que estamos viendo fisuras. Y lo ven los periodistas que hicieron esta entrevista cuando señalan en un momento, señalan que hay algún entendimiento mayor entre Fernández y Valdés. Hace un año está el cassette, hace un año sostuve, ojo, con la unión Valdés-Fernández. Valdés dice claramente de que necesita el apoyo nacional y vamos a tratar de encontrar en este marenágnum de papeles propio del doctor Budniski el párrafo donde dice que no se puede gobernar sin el apoyo nacional, prácticamente. Por ejemplo, cuando dice que hay que pagar sueldos, hay que pagar la luz, y sueldos y luz se están pagando, porque hay apoyo nacional. ¿Y por qué digo que diputados es más importante? Y ahí se va a jugar la influencia de Colombi o de Valdés. Porque Colombi, como presidente de la Unión Cívica Radical, no debe permitir que dos diputadas vayan en contra de lo que resuelva, dos diputadas de Corrientes opositoras, vayan en contra de lo que resolvió la Unión Cívica Radical en Buenos Aires dentro de Ecocambiemos. Vamos a hacer un corte y continuamos. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo.
Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Le preguntan al gobernador si habló con dirigentes políticos y dice, sí, hablé. Cuando terminó la asamblea hablé con fulano, mengano, sutano. Pero eso no es hablar de política, es decirle cómo estás, cómo te va. ¿Cómo viste el discurso? ¿Lo viste bien? ¿Lo viste mal? ¿De qué más se puede hablar en el hall de la asamblea, de la legislatura? Lo importante es saber si conversan con esos dirigentes en serio de política. Yo dije también en el último programa que yo voy a decir lo que pienso y lo que quiero. El Partido Nuevo, si faltaba algo para complicar el camino, decidió impulsar la candidatura de Tato Romero Félix y este es el comunicado. Piden que el exgobernador pueda elegir y ser elegido, incluyéndolo en el padrón electoral y ser restituido por sus derechos civiles y políticos. En su última reunión, la Junta Provincial, el Partido Nuevo decidió postular de manera contundente la candidatura del exgobernador Raúl Romero Félix. Lo dije la semana pasada, el programa anterior. La postulación se da con el aval de que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallaron en favor de la reparación integral de todos sus derechos, entre los que se encuentra la posibilidad de elegir y ser elegido. ¿Tienen miedo algunos dirigentes políticos que Tato Romero pueda ser nuevamente candidato a gobernador? Sin ningún tablero va a cambiar si Tato es gobernador. Lo que yo temo es que si ya que a Tato lo habiliten para ser candidato a cargos electivos, es decir, le quiten la inhabilitación. Si la elección es el día 20, lo habiliten el día 21. Es decir, para estas elecciones, Tato, no te metas, porque le va a alterar si no les va a ganar. Yo soy tatista, porque soy un político periodista, que me gusta la agilidad, el hacer obras. Fíjense lo que pasa, y no está reflejado en el diario, pero sí en el audio de este programa o este reportaje que le hacen al gobernador. Fue transmitido por en Canal Gigaret, en el canal 19. Y ahí se nota cuando el gobernador habla y dice que le interesa el segundo puente. Bien, gobernador. Mal los que no reflejaron en el diario que es una preocupación del gobernador el segundo puente. Y en otro programa hablaremos también del puente Reconquista Goya, que está incluido
en una conexión Atlántico-Pacífico que iría con el puente Goya Reconquista hasta Aguas Negras en San Juan, y de ahí entraría a Brasil por Paso de los Libres. Ya nos vamos a referir a eso en el próximo programa. Bien, hay mucho para hablar, hay mucho para decir, y no hay tanto tiempo para abordar los temas políticos. Y como bien dice Monseñor, para decir qué se quiere hacer, no para atacar a los demás. Preocupa a la Iglesia, dice Monseñor, el lenguaje político. Y el lenguaje político no es decir, yo voy a designar al gobernador y al vicegobernador. Será hasta el próximo programa.